Yo quiero que usted me acompañe en la segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 13, y vamos a darle lectura del versículo 14 al versículo 21 para aquellos que anotan. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 21. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Y vamos a leer la escritura bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joas, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: pon tu mano en el arco. ¿En dónde? Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos de del rey, y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. ¿Qué dijo? Y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Dile a tu hermano: no te detengas. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y una vez cuando estaban sepultando a un hombre, vinieron una banda de merodeadores que se le acercaba. Así que arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Amén. Vemos la historia del profeta Eliseo, en el cual, es aquel sobre el cual cayó una doble unción, la unción del profeta Elías, aquel que hacía descender fuego del cielo, aquel en el cual, Dios lo arrebató de la tierra y lo llevó con esos carros de fuego, para poder encontrarse nuevamente con Dios. Y Eliseo, era un servidor. Lo que me llama la atención en esta historia que estuve leyendo es que vemos, cómo el manto, cómo la unción la transfiere Elías a Eliseo, Vemos cómo no somos eternos, sino que Dios nos llamó con un tiempo, a un determinado momento para cumplir una misión en esta tierra. Amén. La misión y la obra continúa. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que desarrollarse, porque mi tiempo aquí es limitado, pero la obra tiene que continuar. ¿Está conmigo? Entonces vemos a un Moisés que prepara, a un Josué. Me llama la atención en el cual, Moisés teniendo hijos, aquel que siguió la obra no fue un hijo, fue Josué. Pero ¿qué tenía Josué? Diga conmigo: hambre de Dios.
Eso fue marcó la diferencia, impactó la vida de Josué, que cuando Moisés subió al monte a orar por 40 días, ¿sabe quién lo estaba esperando? Josué. Todos los demás dijo, ya Moisés se tardó, ya se fue, ¿verdad? Hicieron fiesta, hicieron algarabía, pero Josué se mantenió ¿qué? Firme. Amén. Y entonces cuando Dios le dice a Moisés que iba a morir, le dice, ¿sabes qué? Prepara, o más bien deposita la unción sobre aquel que va a continuar y va a llevar a que el pueblo entre en esa tierra. ¿Está conmigo? Ahora, qué impresionante es que nosotros aprendamos a no solamente tener una victoria, a conseguir solamente un milagro, a solamente conseguir una sanidad. La palabra del Señor nos dice que Dios nos llevaría de gloria y de triunfo. Entonces, ¿por qué limitas a Dios? ¿Por qué vives de glorias pasadas? ¿Por qué vives de recuerdos? Oh, yo me acuerdo que, uy, qué coritos, wow, qué unción. Y viviendo de glorias pasadas. Cuando Elías llama a Eliseo, dice que lo encuentra arando la tierra. ¿Qué hacía Eliseo? Y dice que su padre tenía yuntas, ¿verdad? De bueyes. ¿Y sabe hasta dónde iba Eliseo? Hasta atrás. Y cuando Elías, ¿verdad?, pasa sobre Eliseo, o con Eliseo, le tira el manto, ¿sí? Y entonces él sabe, ¿verdad?, que lo toma y le dice, espérame a que me despida yo de mi padre y vaya yo contigo. Y Elías le dice, ¿yo qué tengo que ver contigo? Es decir, no hay una unidad, no hay la parte de parentesco, pero a mí el Señor me ha dicho que yo deposite esa unción sobre ti. ¿Sabe qué es lo que Eliseo hizo inmediatamente? Dice que tomó la yunta de bueyes, lo que era de madera, lo rompió, ¿verdad? E hizo un altar y sacrificó los bueyes y los ofreció a Jehová. Es decir, mi amado hermano, que para seguir a alguien tenía que romper con las cosas del pasado. ¿Está conmigo? Cuando nosotros vemos, cuando Elías le pidió a Eliseo que lo dejara tranquilo cuando iba a irse, ¿verdad? Él le dice, yo ya me voy a ir, quédate aquí. Y Eliseo, ¿qué es lo que hace? Sigue, ¿verdad?, a Elías. Ahora, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo, mi amado hermano? La palabra nos enseña que lo que hizo muchas veces tiene que ver con las acciones que nosotros realizamos. Antes de recibir lo que Elías tenía que destruir todo aquello lo que finalmente tenía que ver con el pasado. Muchas de las veces tenemos miedo a olvidar, a dejar las cosas del pasado. ¿Por qué? Por miedo a lo que está hacia adelante. Y decimos, ¿verdad? Así la parte, por si no funciona esto, ya sé que tengo algo asegurado. ¿Está conmigo? Entonces vemos, mis amados hermanos, que nosotros no podemos ¿qué? Avanzar. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas estamos viviendo atados al recuerdo o atados al pasado. ¿Tú quieres lo nuevo de Dios? ¿Quién quiere lo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios no se puede derramar en odres viejos. Se lo vuelvo a repetir. Lo nuevo de Dios no se puede derramar en odres viejos, porque se va a perder el odre viejo y se va a perder lo nuevo de Dios. Y tienes que avanzar hacia lo que Dios te está llamando. A mí me impacta, mi amado hermano, los guerreros de la antigua Grecia,
porque eran temidos y respetados por sus enemigos. Los griegos establecieron una reputación bien merecida de valentía y de compromiso hacia una victoria. Estaban comprometidos con la victoria. ¿Sabe cuál era la clave de sus victorias? Tenía que ver en la forma en que sus líderes, los generales, motivaban a sus soldados. Ellos hacían demostraciones dramáticas para infundir un espíritu de compromiso en el corazón de cada guerrero. ¿Qué hacían? Demostraciones. ¿Qué hacían? Ok. ¿Sabe cuál era este tipo de demostraciones? Dice que cuando llegaban en grandes barcos, ¿verdad?, hacia la tierra en la cual iban a conquistar, una vez que los soldados descendían a la tierra, estos generales quemaban los barcos para decirle a sus guerreros: no hay de otra, o conquistas, pero no hay vuelta atrás. ¿Está conmigo? Así le decían: si tú no te esfuerzas, o mueres en el intento o conquistas, pero aquí ni un paso para atrás. Y para eso vamos a destruir los barcos. Y hay gente que vive atada en el pasado o atando a lo seguro. Y verdad, es que alcanza esto, no puedo, suéltate de esto, no puedo, es que ve más allá, no puedo. ¿Por qué? Porque vives muchas veces en lo que ya fue, en lo que no pudo ser, en lo que no lograste. Amén. Entonces vemos cómo Eliseo sabía que tenía un llamado. En la cultura judía, si un hombre, ¿verdad?, de un niño a 12 años no se daba en él las características, ¿verdad?, porque todos eran instruidos en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero si los sacerdotes no veían que tenía futuro en estudiar o en ser un sacerdote o un ministro, cada uno de ellos volvía al oficio de su padre. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué le había pasado a Eliseo? ¿Qué estaba haciendo? Arando. Volvió al oficio de su padre. Pero ahora se le abre una oportunidad de decir: yo tengo un camino para ti mejor, yo tengo para ti un futuro glorioso, yo tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad. Y entonces Eliseo no perdió la oportunidad de decir: hey, yo no vuelvo al pasado y me extiendo a lo nuevo de Dios. ¿Está conmigo? ¿Tú quieres lo nuevo de Dios? Te tienes que esforzar y tienes que empezar por destruir todo aquello que tiene que ver con el pasado, con la vieja y vana manera de vivir. Amén. Ahora, una vez que Eliseo empieza a caminar con Elías y empieza a prepararlo, dice que en el momento en que Elías, ¿verdad?, va a morir, él le dice: Dios me ha llamado a que vaya a Betel. Quédate aquí y yo voy. Y Eliseo dice: vive Jehová, que no te dejaré. Yo voy a estar, ¿verdad?, cerca de ti hasta que tú te mueras. Llegan a Betel y le dicen: ¿sabes que tu maestro, el Señor, lo va a levantar? Y Eliseo dice: callad, yo lo sé. Antes que tú me lo digas, Dios ya me lo está enseñando, pero yo lo voy a seguir hasta lo último. Vean el esfuerzo, la dedicación y la entrega de Eliseo por caminar de la mano junto al profeta, junto al maestro. Y él le dice: ok, ya fuiste a Betel, ahora el Señor me manda a llamar y dice que vaya yo a Jericó. Quédate aquí, yo voy. Y él le dice: no, voy a ir contigo también a Jericó. Y sucede lo mismo. Los profetas de ahí le dicen: ¿sabes que tu maestro, verdad, ya está en las últimas? Y él le dice: vive Jehová, que voy a seguirlo hasta el final. Llegando al último lugar, Jordán, él le dice: quédate aquí, ya está cerca mi momento. Y dijo: no,
vive Jehová, que yo te voy a seguir hasta el último momento. Vemos la persistencia de Eliseo por estar cerca de su padre espiritual. Así que él le dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? Pídeme lo que quieras. Y mire aquí, se lo voy a leer en una traducción al lenguaje actual, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo del 9 al 12. Dice: al cruzar Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Y él le dijo: te pido que sea yo heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. ¿Quién era aquel que se le repartía la doble unción y la doble porción? Al primogénito, al primero. Pero el primero, ¿verdad?, eran las fuerzas, el vigor y todo aquello. La pregunta es: ¿Eliseo era hijo de Elías? No. Pero se portó como un Entonces vemos que queremos la bendición, la doble unción, vemos esto, pero no nos comportamos con lo que ya está establecido para que esa bendición venga. ¿Sí? Abro paréntesis. Hay gente, ¿verdad? Los hijos, aquí no, en otro lugar, ¿verdad? En lo cual ya están pensando: y la herencia, pa, y la cheyena, pa, y están, ¿verdad?, las cosas empezando ahí. Y me pregunto: ¿te has comportado como hijo? No, pero él me quiso tener y le toca, le corresponde esta preciosura, pues ¿para qué? Pero no te has comportado como ¿qué? Como hijo. Entonces Eliseo quería ser ¿qué? Heredero del mismo espíritu de Elías. Y no solamente el espíritu, sino por partida doble, una doble unción. ¿Y qué le dice? Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Así que iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Y Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. ¿Qué significa la parte, verdad, de estar atento? Le dice: cosa difícil has pedido, pero se te será concedido si tú, en el momento que me separen de ti, en ese momento, si tú me ves, te será hecho. ¿Qué tenía Eliseo que hacer? Dice que iban ¿qué? ¿Qué iban haciendo? Conversando, platicando, ¿verdad? Así que Eliseo tenía que estar ¿qué? Así como usted, ¿verdad? Bien atento a la prédica. Porque en el momento de un abrir y cerrar de ojos, en un momento, ¿verdad?, si no lo veía, lo que había pedido no le habría sido hecho si él no tuviera o no hubiera prestado la atención que corresponde. Muchas de las veces pedimos cosas, queremos cosas, demandamos cosas, pero no implica ni un esfuerzo ni una atención de nuestra parte. Quiero, dame, necesito, es que el otro acá, y le dice: cosa difícil has pedido, pero te será hecho si tú estás atento a lo que finalmente tú quieres y deseas. ¿Está conmigo? Porque es fácil ¿qué? Pedir. Es más, hasta hay un refrán que el pedir ¿qué? Es uno de pedir, está dar. Que el pedir no empobrece, sino que el dar es lo que cuesta. Así me lo sé yo. Tú pide, no cuesta nada, ¿verdad? Pide y a ver, en una de esas si se da. Pero ahora, para que tú lo obtengas, necesita un precio. Y no es porque te lo cobren, en otra parte es un esfuerzo de parte de ti. ¿Tú quieres unción? Tú te tienes que esforzar. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Tú tienes que pasar tiempo con Dios.
Tú quieres ver esas familias restauradas, tú tienes que poner de tu parte. Cosa difícil has pedido, pero te será hecho si estás ¿qué? Atento. ¿Cuándo pasan los accidentes? En un abrir y cerrar de ojos, por distracciones, ¿verdad? Normalmente a los conductores se les dice: no manejen, ¿verdad?, cuando están en el celular, porque segundos pueden ocasionar un accidente. Pero siempre decimos: no, yo puedo, mira, si hasta me voy pintando, si usted lo hace, no lo haga. Me voy pintando, voy viendo, voy esto, voy el otro, acá lo puedo hacer. Sí, pero a tu alrededor pasarán muchas cosas en las cuales tú ni siquiera te des cuenta, y eso puede ocasionar un peligro, un riesgo, y no puedes llegar a un objetivo. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Vemos cómo Él le dijo: te será hecho. Ahora, mire, mi amado hermano, yo no sé usted, pero yo encuentro una parte similar. Eliseo, cuando pidió la doble unción, le dijo: Padre mío, Padre mío. ¿Está conmigo? Y cuando Eliseo iba a morir, el rey Joás, ¿qué le dijo? Padre mío, Padre mío. Entonces vemos que la unción se va ¿qué? Transfiriendo. ¿Sí? Que aquello tiene que ir de generación en generación. Entonces mire aquí, mis amados hermanos, vemos número uno, lo que le había dicho: tú quieres esa victoria, tienes que destruir el pasado. Número dos, tú tienes que preparar tu victoria. Decía la hermana Jaime, ¿verdad?, en los cantos, ¿verdad?, hablando de por qué le llaman Jehová de los ejércitos. Porque Él ¿qué? Él pelea nuestras batallas. Aquel que no lo conoce como Jehová guerrero, ¿sí?, finalmente no ha peleado ninguna batalla. Y alguien preguntará: ¿y por qué tengo que gozarme y gritarme? Y es esto, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque si realmente no ha peleado contigo ninguna batalla, entonces simplemente tú no podrás expresar ninguna alabanza, sin ningún grito. Pero cuando Él te ha llevado de victoria, de triunfo y de batalla, sabes que cuando tú vas a enfrentar algo, Él te va a dar la victoria. Pero tú tienes que prepararte. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 21, dice que cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo y se echó sobre él y lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Y cuando Eliseo oyó enseguida, supo que era hora de pasar la unción, porque él también lo había pedido en determinado tiempo. ¿Está conmigo? Él lo pidió, y cuando el rey Joás le dice: Padre mío, Padre Dios, dice: ya ha llegado el tiempo en pasar el estandarte a la siguiente generación. Y oyó las mismas palabras que él usó con Elías, y Eliseo tomó posesión del momento para pasar la unción hacia adelante. Y le dijo: ahora es el momento, y para ti ahora es el momento de saber discernir la época en que estás viviendo, y la hora en el momento de tomar lo que Dios te quiere dar. Si tú, cuando estás en medio de un problema, en medio de una situación, tú no sabes discernir que lo que Dios te quiere dar es una victoria, ya estás perdido. Ay, ¿por qué me trajiste aquí, Dios? Y ay, ¿por qué me haces y no sabes discernir que lo que Dios, o para lo que Dios te está preparando, es para que veas una gloria mayor. ¿Estás conmigo? Pero como no estás atento a las cosas, ¿verdad?, piensas que todo lo que te ocurre alrededor es porque Dios es malo. Abro paréntesis: las madres y los padres que toda la vida le quieren hacer todo a sus hijos, les están haciendo un mal. Porque el día de mañana que ellos se enfrenten sus problemas, no los van a poder resolver, porque usted no lo preparó, lo acobijó, lo apapachó,
encaramó, pero nunca lo enseñó. ¿Sí? Ay, pero es mi nene. Ay, es que es mi chiquito. Sí, el momento cuando tenga que enfrentar sus batallas y sus luchas, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ay, qué mala mi mamá, qué mala mi mamá que me para temprano a atender mi cama, qué mala mi mamá que me pone a hacer esto, qué mala mi mamá. En el momento que tú experimentes la parte de saber hacer las cosas, agradecerás. ¿Está conmigo? Entonces, tú tienes que preparar a tus hijos para las batallas, para lo que van a enfrentar. Y qué mejor que tú puedas enseñarles a depender de Dios, a confiar en Dios. ¿Cómo? Que te vio librando también tus batallas, tus luchas, tus peleas, que tomado de la mano de Dios. Entonces vemos que ese momento en el cual dice hay que traspasar la unción, el problema es, la otra persona está preparada para recibir la unción. Tu hijo, tu hija está preparado para que pueda tomar buenas decisiones cuando se le presente el bien y el mal. Tu hijo sabrá tomar, tu hija tomar la decisión cuando finalmente llegue algo, lo malo, y él pueda decir no. Si él dices no, me lo duermen, si está bien, entonces estás cometiendo un error. Elías cuando yo, Eliseo cuando yo, Padre mío, dijo, ya el momento está cerca y tengo que pasar. Hay gente que, por ejemplo, me dice, ore por mí, pastor, porque hay muchos asuntos en mi familia que tengo que resolver, cosas, esto, el otro, acá. Y como al rey, ok, te conceden 5 años más, pero arregla tu casa. Y llega ese tiempo y no, otros 5 porque no he arreglado. No es que arregles, es que les enseñes. ¿Está conmigo? Tú tienes que preparar las victorias. Tú tienes que preparar las victorias. Entonces, en ese momento de discernir la época en que estaba viviendo, ahora el momento en tomar la parte de lo que Dios te quiere dar, tenemos que entender que estos son los días de preparación y son días para preparar lo que ha de venir. El hoy determina la preparación de lo que vas a recibir. Ejemplo, dice que hay una ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces tu hoy es parte de la preparación para que recibas los frutos. Pero si en tu hoy tú estás dormido, distraído, desatento, y luego, como el proverbio lo dice, como el perezoso, sin hacer nada, dice que después vendrá ruina, miseria y pobreza. ¿Por qué? Porque lo de hoy determina tu futuro. Entonces tú tienes que preparar tu victoria. ¿Cuándo? Hoy. Efesios: revístanse de la armadura de Dios, ¿verdad? Y les da el calzado, el yelmo. ¿Para qué hay que revestirse? Ayúdeme a predicar. ¿Para qué hay que revestirse? ¿Sabe para qué hay que revestirse? Dice la escritura, para cuando venga el día malo. El problema es que hoy en el presente tú no estás aprendiendo a usar la armadura. Y cuando viene el día malo, ¿sabes cómo te agarra? Si yo dejé, mamá, ¿no vistes mi escudo de la fe? ¿A quién lo dejé? ¿No vistes mi coraza de justicia? ¿No vistes mi calzado de evangelio? Porque yo recuerdo que ¿dónde lo dejé? Y el día malo, ¿sabes qué? Viene. ¿Y cómo te agarra a ti? ¿Y para qué es la armadura? Para poder resistir. Y una vez acabado el día malo, estad. ¿Cuándo es la preparación de tus victorias?
Anhelo hoy. Pero como hoy no tienes problemas, como hoy no tienes dificultades, como hoy, ¿verdad? Estás ahí. Pero cuando viene el día malo, ya es cuando quieres resolver todo y en prontitud. Entonces las victorias se tienen que preparar. Mire lo que le dijo Eliseo. Ok, había llegado el tiempo de poder traspasarle la unción. ¿Y qué le dice? Toma tú arco y unas saetas, unas flechas. Pregunta: ¿el rey sabía dónde estaba su arco y sus flechas? Debería, ¿no? Si es un rey, debería saber dónde están. Él le dice: viene una gran victoria, viene una gran batalla. Ok, yo te voy a pasar lo que necesitas. Tráeme tu arco, tráeme tus flechas. Y entonces le estaba diciendo: y prepárate para una nueva sazón, prepárate para una nueva época, prepárate para una nueva temporada. Para las victorias del mañana, ¿tú cuándo te tienes que estar preparando? Hoy. Para que la viuda viera que el aceite fluyera y no escaseara, ¿qué le dijo el profeta? Consíguete no pocas, sino ¿cuántas? Para que viera el milagro que tenía que haber hecho. El milagro no estaba haciendo, pero que ella tenía que estar haciendo ya, preparándose. Nada más le llevo 3 o 4 y ya. Porque cuando se llenó la última vasija, dice que el aceite cesó, se acabó. Ahí se determinó. ¿Cuántas victorias quieres tener en Cristo Jesús? Con que tenga que comer y que vestir, pastor, mire, más que suficiente, no le pido más. ¿Cuántas victorias quieres tener? ¿Y cuánto te tienes que preparar? Como diría ahí, de acuerdo el galón es la capacidad de, ¿verdad? Por eso es que dicen que pastor sin panza no da confianza. Bueno, entonces vemos, mis amados hermanos, que Eliseo le pide que traiga el arco y le dijo: pon tus manos sobre el arco y las flechas. Y Eliseo puso su mano sobre las de Joas, y eso fue algo poderoso, porque Eliseo le dijo: pon tus manos sobre el arco, y en otras palabras le dijo: toma en control lo que estás a punto de hacer, toma el control en lo que estás a punto de activar. Y entonces Eliseo puso sus manos sobre la generación que había de continuar, y puso las manos sobre la próxima generación, es decir, por lo que había de alcanzar. Mi pregunta es: ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú quieres conquistar para Cristo? ¿Lo tienes definido? Pon tus manos sobre ese asunto. Pon manos a la obra. Es que no sé, pastor. No lo tienes definido. Tú tienes que definir. ¿Quieres ese trabajo? Yo quiero ese trabajo, Señor, y voy a hacer y voy a poner manos en la obra, Señor. Ahora, como lo dice, pon tus manos, la unción, la habilitación, y será hecho. La unción es eso, que habilitar es la llave. Pero cuando tú no tienes definido qué es lo que quieres, y está como el amado Tomillo, será, no será, esto, el otro, aquí. Simplemente dice Santiago que el que es indeciso no va a recibir nada. Entonces, un rey, ¿a qué estaba acostumbrado? A conquistar, a defender su reino, a establecer su territorio. Por eso es que le dijo: toma tu arco, toma tus flechas, y entonces finalmente hoy voy a declarar sobre ti una palabra en la cual finalmente tú vas a caminar. Pero tú tienes que tomar el arco. Nadie te va a venir a resolver tus problemas. Nadie va a decir: ay, es que ahora mira. No, tú eres el responsable de tus hijos, de tu familia, de tu vida. ¿Y? Entonces mire aquí, ¿qué iba a hacer Eliseo? Solamente declarar la palabra profética y la unción para que suceda.
Pero Eliseo representaba la generación pasada y era como una figura paterna. Y le estaba diciendo: esta es la última vez que hemos de trabajar juntos, pero te voy a ayudar a activarte en tu época. ¿Sabe cuál es nuestra mayor responsabilidad como pastores? Preparar a la siguiente generación. Yo no sé cuántos días, cuántos años, como decía el profeta Dani, ¿verdad? ¿Quiere usted mucho, pastor, para largo? Bueno, entonces ahí ayúdelo. Pero yo no sé cuántos días voy a permanecer en esta tierra. Dios me lo permita, como el apóstol Pablo, en el cual diga: sean muchos años. Pero yo no sé cuánto es. Pero cada día yo tengo un día menos en esta tierra para cumplir la misión que Dios me dio. ¿Y sabe cuál es? Prepararlos. Prepararlos para su época, prepararlos para su temporada, prepararlos para su misión, prepararlos para lo que tienen que desarrollar. Y Eliseo entonces, ¿verdad?, estaba representando la generación pasada y la figura paterna, y de decir: ¿sabes qué? Va a ser el tiempo y el momento en donde ya no me vas a ver más, en donde papá ya no va a estar, en donde mamá ya no va a estar, y tendrás que aprender a caminar. Por eso es que Proverbio dice: instruye al niño, prepara al niño, capacita al niño. ¿Para qué? Para que cuando fuere grande aprendiera a caminar y a tomar las decisiones. No solamente a la generación, creo, ya pasada, porque a esta no, pero le decían, o le denominaron la generación de ¿qué? De cristal, ¿sí? Pero no solamente es en la parte del mundo, sino también en el cristianismo, en la generación cristal que se rompe, que se quiebra, que en la cual ya deja todo botado. ¿Por qué? Porque no los estamos ¿qué? Preparando. Entonces, y la mano de Dios está sobre ti hoy y te dice que quiere activar la época en la cual está por delante. Pero mire aquí, vayamos ahí. Hay un momento clave y determinante en esta historia. Y así como hay un momento clave y determinante en la historia, también hay momentos claves y determinantes en tu vida. Que si tú finalmente no te determinas, por eso, simple y sencillamente vas a limitar tus victorias. Y le dijo ahora, ¿verdad? Cuando abrió la ventana, le dijo: extiende. Y lanzó entonces el rey Joas, ¿verdad?, la flecha. ¿Y qué fue lo que declaró Eliseo? Flecha de victoria primero, ¿verdad? Flecha de victoria y flecha de salvación, ¿verdad? Que así Dios, ¿verdad?, te va a dar sobre tus enemigos. Ahí estaba la palabra declarada, profetizada, ¿verdad? Que era la flecha de ¿qué? De las victorias. Pero después, ¿qué le dice el profeta Eliseo? Que tomara ¿qué eran las flechas? ¿O qué representaban las flechas? Victoria, salvación, ¿verdad? Victoria y salvación. Y le dijo: ahora toma las flechas y golpea la tierra. Y entonces golpeó la tierra ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué pasó con Eliseo? Se enojó y le dijo: tenías que haber golpeado la tierra 5 o 6 veces y entonces hubieras triunfado sobre los sirios totalmente, pero golpeaste solamente 3 veces y 3 veces le ganarás a los sirios. Lo que yo estoy viendo en esta historia, mis amados hermanos, es que es un desgano. El mismo desgano cuando un adulto le da una orden al joven y le dice: ve hacia allá. Ay, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Ay, es esto. Haz esto. Ay, a ver, hermanos, me tocó ya, me dijo el pastor que orara. A ver, párense, póngase de pie. Hermano, haz esto. Ay, ¿yo por qué? Elías le dice: toma las flechas que van a ser tus victorias y golpea la tierra. ¿Qué tenía que haber hecho Joas? Si las flechas son mi victoria, una tras
tras otra, es más, hubieran roto las flechas, porque al romperse las flechas, muchos pedazos y muchas victorias. Pero ya cuando mi papá me mandaba a ayudarle en el camión, me decía, agárrale aquí, y yo le agarraba y le decía, ya, agárrale aquí que estoy trabajando, ya, porque ya me quiero ir, que está pasando el chavito del 8, está pasando aquí, ya me quiero ir a jugar, ya me quiero hacer tantas cosas. Y dice, no, aquí agárrale. ¿Sí? Entonces muchas de las veces queremos victoria, pero estamos entretenidos en otras cosas que no nos dan la victoria. Quieres victoria y quieres ver actuar a Dios, pero finalmente le dices, y ya, ay, hermano, vamos a orar. Ay, es que, ¿qué tiempo? Ayer con las mujeres, ¿verdad? En oración, en ayuno. Tenemos que desarrollar y tenemos que crecer, ¿verdad? En eso, y ya. Yo les digo a mis hijos, lean. ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario, tienen que leer. Oren. ¿Y cuánto? Porque tienen que desarrollar una vida ¿qué? De oración. El día de ayer, no sé, me acuerdo, mi esposa me comentaba y me decía, ay, tú, como dirían ahí, no te llaman y estás en la parte de, vienes aquí y estás siempre dispuesto. Y usted podrá verme predicar con pasión, orar con pasión, alabar con pasión. ¿Por qué? Porque yo no sé si sea el último día, pero lo que yo entiendo es que las cosas que yo tengo que hacer para Dios tienen que ser con excelencia y de lo mejor. Alguien me decía, pastor, no predique así, porque quién sabe qué tanto le va a durar la boca o la garganta o las cuerdas. Si se me acaba, entonces que me dé Dios más cuerdas, o que finalmente ponga otro. Pero cuando al rey se le dio una indicación de que las victorias las tenía aseguradas en sus manos, ¿qué fue lo que hizo él? El mismo caso de Naamán. Sumérgete 7 veces en el río. ¿Y por qué 7? ¿Por qué no nada más 3? Porque quiere ver Dios en ti ¿qué? Determinación. Determinación en las cosas de Dios. Una y otra vez, ¿hasta qué? Hasta que logre y desarrolle y vea en ti ¿qué? Determinación por las cosas de Dios. Porque en eso están tus victorias. Ninguna disciplina al presente puede ser causa de ¿qué? De gozo, pero al final ¿qué produce? Fruto de justicia. Es decir, hoy a los jóvenes no les gusta la disciplina, no les gusta, ¿verdad? La corrección, pero entiéndelo. Tú lo estás formando para el futuro, para que produzcan una vida, o sean una vida ¿qué? Recta, justa delante de Dios. Cuando ores, no lo hagas oraciones a medias, porque tu victoria ¿cómo va a ser? No golpees pobremente, porque tu victoria ¿cómo será? Pobre. Porque mientras más intensa sea tu ataque hoy, más grande será la brecha en la cual ¿qué? Tú vas a abrir. Cuando trapeo esta alfombra, no agarro y empiezo a trapear así, sino para poder acabar pronto, ¿verdad? Lo mojo y empiezo a hacer ¿qué? ¿Para qué? Para abarcar mayor espacio. ¿Tú quieres ver grandes victorias? Pasa más tiempo con Dios. Tus 5 minutos de oración, mira, tu versículo al día. El domingo que vienes a la predicación y dura 1:20, porque el pastor predica tanto, 1 hora te duermes y 20 pones atención. Y hasta el Pablín se rió. Es el primero que se duerme. ¿Entiendes que lo que tú haces hoy determina tu victoria o lo que vas a recibir? ¿Sí? Por eso es que cuando dice, y no siembres escasamente, porque ¿cómo vas a cosechar?
Que tu medida sea ¿qué? Buena, repretada, remecida, rebosante. ¿Para qué? Para lo que tú estás ¿qué? Por recibir. ¿Está conmigo? Ahora, mañana, mientras más serio tú seas con Dios, más seria será la victoria que Dios te dé. ¿Cómo toman las cosas de Dios? Si algo sabe mi esposa y mis hijos en cuanto a la puntualidad, que soy inflexible. No me gusta, no soporto, no tolero la impuntualidad. Yo no. ¿Sí? Y no es porque diga, ay, pastor, no, porque las cosas son para Dios. ¿Está conmigo? Aún en lo que Dios no permite hacer, también es que lo mejor para Dios. Por eso es que cuando veo a los de orar, a los de la alabanza, a los del servicio, pues ya, ay, medio quedó, pastor. Bueno, hermano, no sé cantar, pero ay, me salió más o menos para la gloria de Dios. ¿Cómo tomas tú las cosas de Dios? Porque eso determina quién es el que te va a dar las victorias. Dios. ¿Sabe cómo Joás tomó ese acto profético de Elías? Sí, se agarró, lloró, Padre mío, pero al momento de actuar, ¿cómo lo hizo? Pobremente. Haz esto, sí, ya. Si a mí me hubieran dicho, a mí y a mi esposa nos hubieran dicho, no solamente la palabra, ¿verdad? Va a ser pastor, va. Si nos hubieran dicho la cantidad, y ahí hay una palabra, la voy a buscar, cuando nos las dieron en el llamado. Y dice, y en el ministerio vas a llorar, vas a ver días oscuros, vas a ver, ¿verdad?, cosas difíciles, pero es parte del ministerio. Pero tranquilo, Dios está contigo. Si me hubieran dicho cuánto tendría haber sido el costo, ¿verdad?, por la preparación y la titulación, y más cuando no había trabajo, diría yo, ¿cómo, Señor? Pero ¿quién era el que estaba dándome la victoria? ¿Cómo toman las cosas de Dios? Porque mientras más serio seas tú con Dios, más seria será la victoria que Dios te va a dar. Mientras más te alinees con tus padres espirituales, con tus padres físicos, más oportunidad tienes de entrar a la tierra prometida. Si tú quieres aprender a algo, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres crecer en fe, ¿con quién te tienes que rodear? ¿O de quién te tienes que rodear? ¿Con gente de qué? De fe. Si tú quieres obtener grandes victorias en Cristo, ¿con quién te tienes que rodear? Con gente que ha peleado batallas en la parte de, oye, hermano, ¿y cómo le hizo? ¿Y qué pasó? Pues mira esa, ok, perfecto. Entonces yo me voy a meter, yo voy a estar. ¿Por qué? Porque entonces finalmente yo voy a estar rodeado y me voy a alinear a la parte de lo que Dios me manda a llamar. ¿Sí? Pero si tú no te determinas y caminas del otro lado a la palabra que Dios te dio, entonces ¿qué estás haciendo? Te estás alejando cada vez más ¿de qué? De lo que Dios tiene determinado para ti. ¿Por qué? Porque tú no te estás alineando, ¿sí?, al propósito. Y eso determina ¿qué? Tiempo y esfuerzo. Cuando yo quise aprender a trabajar en el camión y el camión que yo traía operaba el dual que le llaman, el selector o el dual, mi papá no me quiso enseñar. Mi papá me mandó con el chofer. Y hasta apenas hoy se va a enterar mi papá, porque hay muchas cosas que los padres ni saben, ¿verdad? Y que se enteran hasta mucho año. Pero el chofer me dijo así: aquí nada de que eres hijo de papá.
¿quieres venir a aprender? Yo te espero, no a las 12 o a la 1. Tú vienes cuando saque yo a tal hora. Tú me estás esperando en la parada del camión a esa hora, y te bajas hasta la última vuelta para que entonces yo me vaya, si quieres aprender. Y si yo te corrijo y te enseño, no vayas de chillón con tu papá, porque te dejo de enseñar, siendo el dueño del camión mi papá. Y ahí me ve, ¿y a qué horas te toca? A las 5 de la mañana, te espero hasta pum. Y ahí, ¿y sabe lo que hacía el chofer? Él no me disparaba ni el desayuno ni la comida. Él agarraba el dinero y dice: ahorita vengo, y se bajaba. Ahí quédate en el camión. Y me dejaba. Y yo era un joven, no tenía yo dinero. Y ahí lo esperaba, ¿verdad? Veía la comida y ahí me las aguantaba yo. ¿Sabe por qué? Por el deseo de aprender. Y hasta que un día, ¿verdad?, ya él traía, le decían ahí a su novia, se iba en el asiento de atrás, y yo ya estaba manejando, y subió mi papá y lo ve y le dice: ¿y ya está preparado este? Porque ya que tiempo. Ella dice: ah, sí, ya lo puede usted soltar, ya está bien preparado. Pues ya. ¿Por qué? Porque fueron días de aguantarte sin comer, de desmayo, de mañanadas, desveladas, con el hecho de ¿qué? De aprender. Y a veces Dios nos da una palabra y dice: ah, sí, que venga y que se cumpla, que haga Dios todo. Y tú no haces ni el mínimo esfuerzo por caminar y alinearte en el propósito de Dios. Si usted le pregunta a la gente que ha conquistado, que ha logrado cosas, pregúntele si fue fácil. Pregúntele si fue fácil. Si en un comienzo finalmente lo tuvo todo, empezó de la mano, empezó esforzándose, empezó aguantándose, pero a veces queremos que lleguemos y que todo se nos dé. Y Joás le dijo, Eliseo le dijo a Joás: la victoria está en tus manos, de ti depende qué tan determinado seas o qué tan comprometido seas con lo que Dios ya declaró sobre tu vida. Y se enojó, ¿por qué? Porque no vio el compromiso de parte de Joás con lo que Dios ya había declarado. La pregunta es ahora: ¿cómo Dios nos está viendo comprometidos con lo que Dios nos quiere dar? Muchas veces decimos, ¿verdad?, ¿para qué voy a la iglesia esta noche, a los estudios? No es algo muy serio. Hay que ir, pastor. Hay que estar temprano. Es para todos. Su pastor, hasta luego, igual mi pastor me decía, ¿verdad?, que a mí cuando fui allá me llevaron a un congreso de damas, y ahí estaba yo. E imagínense el predicador o la predicadora ministrando desde el altar, y hasta atrás estaba ahí Noé en un congreso de damas, y se bajó y hasta allá fue y me dio una palabra. Imagínense todas las mujeres volteando y viendo, y si el congreso es de damas y viene este hombre y nos quita la palabra. Y venía un evento, venía un servidor, y ahí estaba yo. ¿Por qué? Porque veía yo las cosas que, en serio. Porque tomaba yo las cosas que, en serio. Y a veces tú dices, ¿verdad?, siempre habrá gente que son más seria que otras. Hay personas que solamente van a golpear 3 veces y ya. Pero yo creo que esta es una iglesia que sabe golpear 5 o 6 veces para ver las victorias que Dios tiene de parte de Dios. No, con ese amén me motiva usted mucho. Dios quiere bendecirte, pero ¿sabes de qué depende? De lo determinado que tú seas. Ya no depende de Dios, porque Dios quiere, pero en lo determinado que tú seas.
No limites nunca tu victoria. Golpea fuerte, golpea con todas tus fuerzas, golpea por la iglesia, golpea también por tu hogar. Necesitamos gente comprometida, gente que vaya esforzando, que se cada día y que empiece a golpear la tierra. A Josué le dijo: todo lo que pisare la planta de vuestros pies te será dado. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Pisar. Ayer que tenía yo a Pablito, ¿verdad? Porque estaban orando aquí las damas, y lo puse ahí porque de por sí ya pónganlo a dieta, porque sí pesa un buen. Y lo puse ahí y empezó nada más a caminar de puntitas Pablito, y dije: sí, va, camina de puntitas todavía. Y así va, hay cristianos que nada más de puntitas para que no se note. Y a Josué le dijo: todo lo que pisare la planta de vuestros pies te será. Imagínese si usted tiene esa promesa y esa bendición, ¿cómo debería estar pisando? Fuerte y firme, porque son las victorias que Dios te va a dar. ¿En dónde están? ¿En Él? No, está en ti. En qué determinado y determinada tú seas. Se lo prediqué alguna vez. ¿Sabe en dónde se vieron los grandes milagros cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? No fue con judíos, fue con samaritanos, con gentiles. Porque si algo le asombró a Jesús fue que la fe de ellos, no del pueblo. Sabe que hay gente que ha visto los milagros aquí, que muchas veces, de las veces, es la primera vez que oye de Dios, pero viene ¿por qué? Con una fe a veces más grande de los que llevan 20 años en el evangelio. Porque no son determinados. Entonces tú tienes que aprender ¿a qué? A golpear fuerte. Porque lo que golpees de hoy son los que va a afectar el mañana. Lo que tú estás trabajando hoy va a venir para el mañana. Las oraciones de hoy son las que van a afectar el mañana. ¿Sí? ¿Lo han oído predicar de mi esposa? La frase que dice ella: yo soy la oración contestada de mi esposo. Pregúntenme si fue fácil. Si le dije: Señor, la pongo en tus manos y aplaude. ¿Usted cree que ella fue una oración de 5 minutos? En las cuales usted lo ha oído. No querer nada de Dios, no saber nada de Dios. Te planchas tú, te cocinas tú, te haces todo tú. Y estar ahí y decir: yo voy a ver a esa mujer cambiada y transformada por el poder de Dios. La oración que tú ores hoy, tú la verás con creces en el futuro, pero todo determinado con que tú lo haces. ¿Sabes Ana cómo oró? Dice una de la versión al original: desgarró su alma por lo que quería. Se dio ahí. Mi pregunta es: mujeres, bueno, no sé si todas, pero en su gran mayoría, muchas dieron a luz, se le llama naturalmente. Sí, naturalmente, parto natural. La otra ya es la cesárea. Pero para dar a luz o para que salga de tu vientre algo, ¿qué les dicen? Para que salga lo que está. ¿Y a qué? ¿Quién fue de parto natural? Pura cesárea. ¿Y qué le decían? Puje, con fuerza. Y a veces cuando sentían ustedes que ya no tenían fuerzas,
Le dice: el último, porque ya está por salir, el último. Ya no tengo fuerza, ya no puedo, ya no aguanto, ya no. Dele con todo. Y salía. Así son las oraciones. No lo veo, Señor. Ora más intensamente. Es que no lo puedo ver. Ora más intensamente. Ya está por salir. No lo veo, Señor. Se complica cada vez más. Intensa tu oración. Ora, apasionate. Véalo. Cada día está peor. Cada día está más alejado. Ora, ora, ora. Golpea. No dejes de orar. No dejes de interceder. No dejes de clamar. Porque está en ti lo que quieres que se vea. Pero cuando ni siquiera hay esa parte de poder verlo. Pregunta: ¿qué es lo que pasa si cada una de ellas no hubiera dado ese último esfuerzo? No hubiera visto el producto de lo que estaba ahí. ¿Y qué pasa si ese producto se queda dentro? Hay conquistas que se han muerto porque no ha sido determinado. Hay oraciones que todavía no has visto, no por Dios, sino por tu falta de determinación. Porque nada más creíste que oraste 1, 2 veces y Dios te dice: yo tengo que determinar que en ti lo que estoy formando. Mire aquí, la ventana que Eliseo le dijo era exactamente en la cual veía un nuevo amanecer o una nueva esperanza. Como lo veíamos con la puerta, la ventana que nos deja ver lo que hay afuera, lo que vamos a conquistar, lo que queremos alcanzar. Eliseo le dice: abre la ventana. Ahora yo te digo: abre tus ojos y ve lo que quieres alcanzar. Ve y enfoca en lo que quieres luchar. Y después toma en tus manos el control y ve hacia ese punto. Y no dejes de golpear, no dejes de avanzar, porque lo vas a conseguir. Amén. Ahora, mire aquí. Abrir la ventana también representa un nuevo día, un nuevo amanecer. Y no podemos vivir una vida clausurada o cerrada. ¿Qué necesitamos? Abrir las ventanas, ver hacia afuera, ver lo que queremos alcanzar individualmente, pero también como iglesia. No podemos decir: ay, mira, pues ya, gracias a Dios, casi se llena, ya, ni uno más. Tenemos que ir, ¿qué? Más allá, porque hay mucha necesidad, mucha necesidad. Amén. Ahora, quiero ya culminar o cerrar con esto. Se enojó por la falta de determinación del rey. Pero habíamos dicho que Eliseo, ¿por qué clamó? Por una doble unción, por una doble porción. Es decir, Elías hizo 16 milagros. ¿Está conmigo? Cosas sobrenaturales. Eliseo, ¿cuántos tenía que haber hecho? 32. Y Eliseo hizo efectivamente 32 milagros. La pregunta es: ¿sabe cuándo hizo el número 32? ¿Cuándo? Cuando ya se había muerto. Dice que entonces, por todo lo que habían ocasionado, había bandas que mataban, secuestraban, y que en ese momento, cuando llevaban a uno a sepultar, venían esas bandas, lo vieron, ¿verdad?, al que llevaban en el cuerpo, y dijeron: nos van aquí a matar a todos. Y arrojaron al cadáver junto al donde estaba el sepulcro de Eliseo. Y al tocar
el lugar en donde estaba Eliseo, el hombre, y fue el milagro número. Ahora mi pregunta es: ¿el rey clamó por una doble unción o por la unción? ¿La unción le fue dada? Él clamó por una unción. ¿La unción le fue dada? ¿Por qué sí? ¿Y cómo hizo Eliseo el número 32? La unción no le fue dada, porque el rey no fue determinado en lo que quería. Tú puedes desear, querer muchas cosas, pero si no eres determinado en lo que tú quieres, no lo verás. Qué triste es ver que finalmente una unción que Dios deposita en algo se quedara en un lugar. ¿Por qué? Porque no hubo una vasija en la cual derramarla para la siguiente generación. Y hoy veo la parte en la iglesia en la cual decía ahí: ¿dónde están los Danieles? ¿Dónde están los Sadrach, los Mesac, los Abednego? ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los Eliseos que son determinados con las cosas de Dios? Si hoy yo le digo a una nueva generación: ¿qué quieres? ¿En qué número va el iPhone? Yo, como no tengo, pregunto: ¿qué número? ¿15, 16, 20? ¿Cuál va? Si yo le digo a una generación, salgo: ¿qué quieres? ¿Un iPhone 15 o una Biblia? Dígame usted qué es lo que va a querer. Dígale a esta generación: ¿qué quieres? ¿Un domingo quedarte en la casa o que te traiga yo a la iglesia? Y usted dígame lo que va a responder. Si cuando yo le digo a la iglesia: venga y vamos a orar y ayunar, o después vamos a comer y andar, usted determine qué es lo que entonces esa iglesia va a querer. Pero la iglesia quiere fuego, unción, poder, wow, sí, pero no es determinada en las cosas de Dios. No es en el querer, es en la determinación que tú tengas para las cosas de Dios. Eliseo tuvo la determinación y le dijo: yo quiero una doble unción de lo que tú tienes. Y le dijo: cosa difícil has pedido, pero te será hecho si estás atento a las cosas de Él. Y el rey Joab le dijo: Padre mío, yo quiero también la doble unción. Y le dijo: ok, yo estoy a punto de morir, te tengo que pasar la unción. Pero él no fue determinado, y la unción se fue ahí. Por eso es que tenemos que aprender, amada iglesia, a que no solamente es desear. Yo se lo digo y cierro con esto. Cuando David quiso traspasar, o transportar, mejor dicho, transportar el arca que simbolizaba la presencia de Dios hacia la ciudad, dice que la transportó en carrozas con bueyes, ¿verdad? Y entonces los bueyes tropezaron y Usa metió la mano, tocó el arca y cayó muerto. Y David entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se entristeció, se enfureció, se enojó y dijo: ¿por qué mataste a un buen hombre? Y yo les he enseñado que a Dios no es con buenas intenciones. Estaba establecido que ni uno tendría que tocar el arca, y que el arca no se transportaba en carretas ni en bueyes, sino en el hombro, y que solamente los levitas. Con Dios no es de buenas intenciones, de que ay, Dios sabe que sí quiero, ay, Dios sabe cuánto lo anhelo. Sí, pero si no ve determinado en las cosas que hace, no vas a verlo. Aunque digas: pero el profeta me lo dijo. Sí, toma tu arco, toma tus flechas y veo cómo tú caminas.